yo lo que quiero hacer en mi presentación muy breve es poner en discusión dos cosas, dos conceptos del título de esta mesa, una sobre extractivismo y el otro sobre derechos de la naturaleza. Poner un poco a debate, a reflexión estos temas. El primero, porque, claro, por lo menos aquí en el Perú, normalmente se asocia el extractivismo con actividades mineras y petrolíferas. De hecho, cuando se habla por lo general de extractivismo como base del financiamiento a proyectos de desarrollo, es decir, estamos hablando de los impuestos de las industrias, de las llamadas industrias extractivas o de las actividades de extracción de minerales metálicos o no metálicos, ¿no? Sin embargo, creo que más allá de este tipo de actividades que son muy dañinas, tenemos, digamos, muchas otras maneras, otras formas en las cuales la sociedad humana destruye de manera sistemática la naturaleza. Un poco lo que presentó Marcus tiene que ver también con esto. No son actividades mineras y petroleras, ¿no es cierto? Era la actividad soyera, si no me equivoco. Efectivamente, hay muchas diferentes maneras en las cuales se transforma la naturaleza en sustento de capital. Creo que ese es el tema. Que lo que es naturaleza se vuelve base de acumulación capitalista. Entonces, por ejemplo, no sé, cuando se convierte el desierto en Piura, se convierte de ser desierto en área de desarrollo agrícola, ¿no? Marisol de la Cadena habla de transformaciones ontológicas del territorio, ¿me explico? Deja de ser desierto y se convierte efectivamente en un espacio de siembra. En general, en el Perú estamos muy contentos porque se ha ampliado la frontera agrícola. Sin embargo, ha desaparecido un ecosistema, el sistema de desierto en bosque seco. Ha desaparecido la propia economía de los cabreros que llevaban a sus cabras a comer algarrobos, y etcétera, ¿no es cierto? Y es el gran capital, y tiene que ser el gran capital, porque para el nivel de inversiones que requiere este tipo de destrucción, de transformación del desierto en área agrícola, ¿no es cierto?, tiene que ser actividades con mucho capital y muy rentables, y no es rentable producir cabras o algarrobo, es rentable producir espárragos para exportación, uva Red Glove para exportar a la China, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estamos muy contentos de ampliación de frontera, incrementa el empleo incluso, es porque no estamos contando el empleo de los cabreros. Normalmente desaparecen de esta visión de túnel del Estado, no son actividades muy relevantes, y además digamos, desaparece un sistema natural como el sistema de desierto, ¿no? Lo mismo cuando desaparece parte de la selva para el desarrollo de palma aceitera. Nuevamente es agricultura, es agroindustria, etcétera. Todos somos felices, pero está desapareciendo la diversidad amazónica. Entonces, por eso es que, digamos, cuando pensamos en agresiones, en deterioro, en destrucción de la naturaleza por su conversión en capital, digamos, no sé si el término extractivismo, que se asocia más a aquello que se saca de la tierra, es el que permite incorporar este tipo de daños o de actividades sistemáticas de erosión de la naturaleza, porque ésta se convierte en capital. Y entonces, no sé si nos juntamos a la crítica al capitalismo, ¿no es cierto? Porque como reflexión específica el extractivismo, no sé si nos lleva a efectivamente incorporar todo este orden de actividad. Una segunda cosa que quería decir muy rapidito, no sé si tengo 3 minutos, es que una segunda fuente de
destrucción de la naturaleza, y ahí algo tiene que ver, creo, algo con lo que acaba de plantear Ricardo, es que es también el desproporcionado crecimiento poblacional de la humanidad. La humanidad se desprendió por la medicina y la tecnología de las restricciones de la naturaleza a su crecimiento, y hoy en día su crecimiento presiona destruyendo bosques. No quiere decir, entonces, claro, una respuesta es: si no hubiera tanto consumo suntuario, seguramente alcanzarían para producir alimentos satisfactorios para toda la humanidad, pero no sé si con al crecimiento al que vamos eso aún es posible. Y dos, digamos, esto lleva, sin embargo, a que algo hay que hacer, o restringir el consumo o restringir el crecimiento poblacional. Como decía Dana Haraway, hagamos parientes y no sigamos haciendo bebitos, digamos, ¿no? Podemos cambiar un poco la orientación del amor. En fin, hay un tema de discusión que creo que tiene que ver también con la naturaleza. Ahora, la última cosa que quería comentar era si la discusión sobre la naturaleza debe llevarnos al ámbito del derecho. ¿Son derechos de la naturaleza o nos mantenemos en el ámbito de los derechos de la humanidad? Y yo creo que nada de esto, ni la crítica al capitalismo, ni al consumismo o al crecimiento exagerado de la demografía, porque destruyen la naturaleza, la naturaleza de la cual la humanidad es parte, ¿no es cierto? Es decir, destruye las condiciones de la vida humana, requiere invocar una racionalidad externa a la humana, ¿no es cierto? Es decir, una racionalidad del derecho buscando definir como ámbito o como sujeto de derecho a la naturaleza. Y yo creo que esto es una discusión, ¿no? Es muy provocador, pero tengo la impresión de que cuando queremos que se actúe en protección de algo y lo definimos solamente como un derecho, esto es, digamos, una idea liberal del Estado. Es decir, el Estado solo interviene para garantizar derechos, no para imponer restricciones. Aunque el ámbito sobre el cual hay que restringir, por ejemplo, no destruir la naturaleza, digamos, no haya definido un derecho específico. Naturaleza sigue siendo el derecho a la vida humana, ¿no es cierto? Entonces, no toda actividad se reduce al ámbito del derecho judicializable. Yo creo que sin cambios en la cultura, en el ámbito de los valores, como se mencionó antes, digamos, la introducción de sin introducir en la discusión racional, humana, razonable, las restricciones o el respeto hacia la naturaleza, y más bien estamos esperando que por un derecho, una ley, el Estado, el gran Estado, no la sociedad, el Estado intervenga y prohíba, cuando lo que podríamos, creo, centrarnos es precisamente en esta valoración humana de la naturaleza, de ser parte de ella, en esta valoración humana de la vida, no sé, esta biocéntrica, sin necesariamente acudir al ámbito del derecho extrahumano, ¿no? No solo un texto jurídico o un marco de derechos jurídicos constitucionales es lo único que puede defender la naturaleza. Creo que es la sociedad, no es el Estado, porque cuando hablamos del derecho invocamos al Estado como intervención desde fuera de la sociedad, y creo que lo que tenemos que convocar es crecientemente una intervención de la sociedad, de las personas, en proteger la vida, ¿no? Es más complejo probablemente, pero es más inclusivo de una serie de otros campos que no solo son actividades extractivas, pero que sí dañan a la naturaleza, ¿no? Bien, eso era. Muchas gracias. La humanidad es parte de la naturaleza.
y la agresión a la naturaleza es una agresión a la humanidad, a sus condiciones. Somos, digamos, no somos separados, a pesar de que la historia de Occidente lleva a decir que nos hemos separado de la naturaleza, somos seres de la naturaleza, y por eso es que la reivindicación humanista de la naturaleza no es una reivindicación utilitaria, es una reivindicación de la vida, ¿no? Creo que podría llamarse biocéntrica más que antropocéntrica, ¿no es cierto? Biocéntrica incluyendo a las personas. Entonces, por eso es que yo decía, no necesitamos un marco de derecho por fuera de lo humano para incorporar la protección de la vida y de la naturaleza, porque somos parte de ella, a pesar de que la cultura occidental ha tendido a profundizar una distancia, ¿no? Sobre todo una distancia tecnológica, ¿no? Entonces, ese es el primer tema de si hay derechos de naturaleza o están dentro de una, digamos, perspectiva de derechos de la humanidad mucho más profundos, más amplios, que son los derechos de la humanidad a la vida. Y entonces, creo, en ese sentido lo quería poner. El tema de si es liberal o no es liberal, sí, cuando, digamos, hay, claro, tiende a haber dos grandes corrientes internacionales, una es sajona, liberal, que defiende, en la cual el Estado es el garante de derechos, y otra es la del bien común, más latina, ¿no? Propone que el Estado defiende el bien común. Entonces, eso lleva efectivamente a llevarlo a una tradición política más de restricciones que a mí me parece que también son importantes en este caso. O sea, no podemos simplemente, no es necesario entrar a una juridización de la naturaleza para decir no se puede atentar incorporando mercurio en la napa freática, porque destruye la naturaleza y en ese camino destruye a las personas, ¿no es cierto? Entonces, hay el derecho a tener un ambiente limpio tanto como a tener derechos laborales. Alguien mencionó, frente a la actividad minera hay ese conjunto de derechos que son humanos, ¿no? Me parece que un ámbito más preciso no es solamente la exportación y entonces el mercado nacional o el mercado externo, etcétera, es la conversión en sustento de acumulación de capital, de los recursos, de la naturaleza. Y me parece que ese es un tema profundo que no necesariamente la manera como la sociedad civil ha difundido el extractivismo, vinculado sobre todo a minería y petróleo, lo plantea, ¿no? Hay muchas formas en las cuales el capital transforma el espacio en sustento de capital, ¿no? El capitalismo o la gran empresa transforma la naturaleza, ¿no? Sí, probablemente los hijos de los cabreros no quieren seguir siendo cabreros. Eso no quiere decir que haya que destruir el ecosistema de desierto, ¿no es cierto? Si no quieren ser cabreros pueden dejar de hacerlo. Normalmente la actividad de cabreros precisamente no permite muchos hijos tienen que irse porque son pocos, porque los recursos son muy tenuemente sostenidos por el ecosistema del desierto. Entonces, no, era eso, ¿no? Si entramos en una discusión de extractivismo en tanto sector externo o entramos a una discusión de conversión de la naturaleza en capital, ¿no? Como sustento de la transformación. Nada más.